Hola a todos. Mi nombre es Paula Rodríguez Quintero y soy psicoterapeuta humanista. Tengo una maestría en terapia de pareja y en psicoterapia ericksoniana. También soy consteladora familiar y bueno, yo me dedico a dar terapias, a dar cursos, a dar talleres y en esta ocasión voy a hablarles de un tema que a mí me gusta mucho. Se llama conexión con nuestros ancestros. Y bueno, pues saludos a todos los que se están conectando. Muy buenas tardes. Y bueno, pues hablando de este tema, ¿quiénes son nuestros ancestros? Pues bien, son todos los que nos preceden. Llámense nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos y de ahí hacia atrás. Todas esas generaciones que vinieron antes de nosotros han dejado una huella, ya sea en cosas muy positivas y a veces en cosas que tampoco son tan productivas. Pero vamos a ver cuál es esa importancia de nuestra conexión. Para ello, quiero compartir una lectura de este libro en el cual me invitó a participar Fabiola Picasso y aquí escribí algo que puede aclararnos este tema y se los leo a continuación. Dice, una mirada transgeneracional para hablar de nuestros ancestros. Cada niño lleva las huellas de su historia familiar dentro de él. De manera profunda e inconsciente van formando su destino. Y bueno, dice, de ahí la importancia de conocer los hechos que han marcado su legado familiar para no repetirlo de manera automática. Pues es muy común que un individuo repita patrones familiares de manera inconsciente, lo cual se conoce como lealtades invisibles y puede repetirse de generación en generación, hasta que pueda tomar conciencia de esto y busque modificarlo. Dentro de las situaciones que afectan directamente a una persona, se encuentran en algunos casos el desconocimiento de su origen, es decir, que no conozca a sus padres por distintas situaciones o no se encuentre en la jerarquía que le corresponde. Por ejemplo, hay familias donde un hijo toma el lugar de uno de sus padres, ya sea porque haya muerto o por características propias del padre o madre que no asume sus funciones como tales. Y esto genera que este hijo no se encuentre libre para vivir su vida de manera natural, asumiendo roles y tareas que no son suyas, como el encargarse del cuidado de sus hermanos. Para explicar esto, nos ayuda mucho estudiar los llamados órdenes del amor, de los cuales Bert Hellinger aportó mucha información recabada en la práctica de las constelaciones familiares. También existe la posibilidad de que entre los hermanos haya habido pérdidas de bebés, ya sea por abortos o porque murieron a temprana edad, y cuando esta información se oculta, una persona no puede asumir el lugar que le corresponde por orden de nacimiento, sintiéndose así que está usurpando un lugar que además tiene una carga impuesta por el secreto guardado. Es decir, si el primer hijo murió y pues fue muy doloroso, quizás y se oculta, los siguientes hermanos no se enteran que tuvieron un primer hermano, que aunque no haya llegado a la vida, fue engendrado. De manera que el segundo hijo que es engendrado se le dice que es el primero cuando en realidad es el segundo. Y esto podríamos pensar que es muy inocente y pasa en muchas familias, pero en realidad no le ayuda a la persona porque entonces hay una información que falta y se le está tratando en un lugar que no es el que le corresponde, ocultando el nacimiento del hermano anterior. Y bueno, pues saludamos aquí a Gloria, buenas tardes, también a Perla, hola, muchos saludos, y continuamos con la lectura. Dice, los secretos de familia esconden muchas emociones que afectan directamente a los involucrados, así como los que los guardan, y a los demás miembros del clan, ya que contiene información de hechos que en su momento causaron mucho dolor, daño y vergüenza. En todas las familias hay secretos y como acabo de leer, estos secretos se guardan por distintos motivos. Puede ser primeramente porque hay un gran dolor, como decía, una vergüenza, una culpa, o bien se cree que puede traer conflictos a la familia.
De manera que, bueno, hay secretos que lo que buscan es guardar una estabilidad familiar. Sin embargo, hay algunos que en realidad van generando un daño muy profundo. Por ejemplo, los secretos de algunos abusos sexuales o bien situaciones en las cuales a lo mejor se dio la muerte de algún familiar, porque al guardarlo como un secreto, pues no se resuelve, se queda ahí tapadito. Y muchas veces se ha visto en las constelaciones, en mi práctica profesional lo he visto, que se tienden a repetir generaciones posteriores. De manera que la idea es que sanen estas cosas para que no se estén repitiendo una y otra vez. El ocultar los secretos puede afectar a los miembros, como les decía, de siguientes generaciones, aunque no tengan conocimiento de lo que pasó. Por todo esto, por lo que no se mira y se asume, los sistemas o familias buscan la manera de que se haga notar eso que se ocultó. Así es que diríamos que no tiene ningún caso ocultar las cosas. La idea sería afrontarlas y sanarlas para que pueda uno aprender de la situación. Ahora, también en las familias y en nuestros ancestros puede existir una dinámica que se llama víctimas y perpetradores. ¿Qué es esto? Todos los seres humanos tenemos dentro de nosotros dos fuerzas que coexisten, la de víctima y la de perpetrador. Ambas son parte de un ciclo y se entrelazan, ya que no pueden existir una sin la otra. Por ejemplo, si algún miembro de la familia fue asesinado, la familia del asesino queda ligado de manera permanente a la de la víctima y viceversa. Esto lo constató, permítanme, Hellinger con las constelaciones familiares, donde se conoce como un choque intersistémico y tiene repercusiones múltiples, porque muchas veces la persona que cometió el daño es excluida de su propia familia, ya sea por vergüenza o culpa, y también es ignorada por la familia de la víctima. E igualmente, la víctima puede ser excluida de su propio sistema o familia y del sistema del perpetrador, para evitar el dolor o por querer ocultar lo sucedido. Esto puede llevar a buscar una compensación dentro de ambas familias a través de las siguientes generaciones, repitiendo el destino de los excluidos, ya sea como víctimas o perpetradores para visibilizar a los excluidos. Porque bueno, una de los órdenes del amor, lo primero que nos dice es que todos los que son engendrados en un sistema familiar pertenecen. Es decir, nos caigan bien, nos caigan mal, hayan hecho lo que hayan hecho, al ya ser engendrados pertenecen a ese sistema, ese árbol genealógico. De manera que lo que podemos hacer como seres humanos es aceptar que todos pertenecemos y pues cada quien que puede cargar con las consecuencias obviamente de sus acciones, pero eso no quiere decir negar a un miembro de nuestra familia. Nosotros no somos quien para excluir a nadie, en realidad, y sobre todo excluirlo de nuestro corazón. Ahora, veamos, seguimos. Estas fuerzas que decíamos pueden expresarse dentro de un mismo individuo, lo de víctima y perpetrador, y genera enfermedades muchas veces autoinmunes. Enfermedades como por ejemplo el lupus, artritis reumatoide, etcétera. Entonces, en la enfermedad autoinmune es cuando el mismo cuerpo se ataca a sí mismo. Entonces, entre los miembros de una misma familia puede darse cuando ha habido mucha violencia y dolor. También se da en la sociedad, porque muchas veces ocurren matanzas e incluso llegan a darse los genocidios, donde realmente se busca exterminar a poblaciones completas. Por eso es muy importante conocer estas dos fuerzas para entenderlas, integrarlas y trascenderlas, y a través de comprender los sucesos que ocurrieron a lo largo de la vida y de la historia de la humanidad. Aquí no se trata de juzgar, sino de poder incorporar la visión global de lo que sucedió en cada momento. El movimiento que ayuda a lograr esto es mirar la dignidad de cada persona, de las que fueron víctimas y también de las que fueron perpetradoras. Y sabe que los que fungieron como perpetradores, en un momento dado, pues cargarán con las consecuencias de sus actos, como les decía, tanto si se hizo justicia o no. También existe la posibilidad de la reparación del daño, lo que ayuda a cerrar el ciclo de manera positiva,
tomando la responsabilidad de lo ocurrido. Otro asunto que sucede mucho en las familias y que justamente tiene que ver con el tema de nuestros ancestros es la repetición de ciertos nombres. Se dice que el nombre es el primer contrato inconsciente que recibe un ser humano, el cual está lleno de expectativas y cargas. Por eso no es tan simple tener el mismo nombre que una madre, que una abuela o bisabuela, o el de alguien que vivió sobre todo un destino trágico o difícil. Asimismo, existe otro patrón de repetición que en algunos sistemas se observa llamado síndrome de aniversario, el cual fue estudiado por Anne Anselin Schutzenberger. En este se ve que se repite un hecho o una enfermedad muy traumática en distintos miembros de la familia, a través de diferentes generaciones y casi siempre a la misma edad. Por ejemplo, en un mismo clan puede ser que todos los primogénitos desarrollen alcoholismo o tengan un accidente a los 19 años. Es como un ejemplo. Existen muchas herramientas terapéuticas para sanar y resolver todo lo que tiene que ver con nuestros ancestros y que se está viendo reflejado en nuestra vida. Y entre ellas se encuentra la psicogenealogía, que ayuda a hacer conciencia de los sucesos que vive una persona desde la perspectiva de su propia genealogía, que es estudiar justamente toda la línea de sus familiares, quiénes fueron sus padres, cuándo nacieron, cómo vivieron, y de ahí hacia atrás, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, para compartir y comprender, todo lo que vivieron los ancestros y de forma consciente o inconsciente. Ahora, otra herramienta muy útil son las constelaciones familiares, que son las que yo manejo en mis terapias, o configuraciones sistémicas, es otro nombre que se le da. Esto fue desarrollado por Bert Hellinger. Y esta herramienta nos ayuda para entender y vivenciar de manera muy cercana todas las dinámicas familiares que hay detrás de ciertas heridas, conflictos o cosas no resueltas en las familias. La palabra clave para evolucionar de manera completa como personas es el acto de tomar conciencia sobre todo lo que se ha vivido, los orígenes familiares y las consecuencias de todas las decisiones que se toman. De esta manera, cuando los padres se hacen conscientes de las heridas que cargan de generación en generación, pueden construir su propia historia de una manera diferente. Por eso es importante conocer la historia familiar. Tal como dice la frase, estamos condenados a repetir lo que no conocemos. De tal manera que yo les hago la invitación a que conozcas más sobre tu familia. Aquí, por ejemplo, en este libro, Secretos de Familia, de Fabiola Picasso, ella cuenta la historia de su familia y sobre todo ciertos secretos que marcaron el rumbo, pues, de su vida. Y gracias a esta investigación que ella hizo, pudo descubrir muchas cosas acerca de su familia. Esto obviamente con el fin de ser personas más saludables y de no repetir los mismos patrones. Porque muchas veces, ¿qué patrones son los que se llegan a dar en las familias que más me toca ver en mi práctica profesional? En consulta, pues es patrones de alcoholismo y adicciones, de suicidio, patrones donde se repiten muchas veces abusos sexuales o que se dan divorcios en todas las generaciones o bien también abortos y pérdidas. De manera que el conocer nuestra historia familiar nos permite entender por qué nuestra familia es como es y nosotros que traemos esa herencia, tanto genética como social, por todo lo que vivimos con ellos, cuáles de esas pautas no son útiles para seguirlas conservando y cuáles es mejor transformar de manera consciente. Esto se puede hacer acompañado de un psicólogo, de un psicoterapeuta, sobre todo especializado en los temas familiares, ya sea de constelaciones, psicogenealogía o terapia familiar. Entonces, bueno, con todo gusto, pues quedo yo a su servicio. Pueden llamarme, voy a dejar mis datos, mi teléfono, por si alguien quiere contactarme para ofrecer algún servicio de psicoterapia o de acompañamiento en resolver temas que tengan que ver con nuestros ancestros. Así es que bueno, pues me despido de ustedes y les agradezco su atención. Les reitero mi nombre, soy Paula Rodríguez Quintero, soy del equipo Conciencia y estaré en algún otro momento con ustedes comentando algún otro tema.
Que tengan excelente tarde. Y gracias, saludos también a Juan Carlos, a Gloria y a todos los que nos acompañaron. Hasta pronto.